Vamos a explicar cómo funciona un interruptor diferencial. Sea un interruptor diferencial como este que tenemos en pantalla, ¿de acuerdo? En este caso es monofásico, ¿de acuerdo? Bipolar. Bien, tenemos en primer lugar con el número 1, que corresponde a esta entrada de aquí, la entrada del conductor de fase de la red, es decir, este conductor iría conectado directamente a la fase de la alimentación, ¿de acuerdo? Y con la letra N tenemos el conductor neutro, que en este caso iría conectado al neutro de la alimentación. Bien, por la parte de abajo tenemos la salida, con el número 2 está indicada la salida del diferencial, en este caso del conductor de fase, que ya iría directamente hasta la carga, ¿de acuerdo? Y con la letra N está identificada el retorno desde la carga del conductor neutro. Vamos a ver internamente cómo es un interruptor diferencial. Bien, aquí tenemos la estructura interna de un interruptor diferencial. Vamos a ver en primer lugar que tenemos un núcleo magnético, ¿de acuerdo? Que aquí lo tenemos en color blanco. En la figura está representada con estos dos círculos, ¿de acuerdo? El externo y el interno, muy bien. A continuación vemos las bobinas conductoras. Por un lado tenemos la correspondiente al conductor de fase y por otro lado tenemos la bobina conductora correspondiente al neutro. ¿De acuerdo? Bien. Aquí en la figura están representadas en color marrón la de fase y en color azul la del neutro. Bien, aquí la podemos ver en color cobre, ¿de acuerdo? Tanto una como otra. Aquí podemos ver cómo están conectadas internamente. Bien. En tercer lugar, tenemos también arrollada al mismo núcleo magnético una tercera bobina, que es esta que aquí aparece en color blanco, aquí está dibujada en color gris, y esta bobina está asociada a un dispositivo de corte, ¿de acuerdo? Dispositivo de corte está aquí arriba. Bien, vamos a extraer esta parte para que vean cómo está conectada esta bobina al dispositivo de corte. Aquí la tenemos en color blanco y aquí tenemos los terminales de conexión, ¿de acuerdo? El dispositivo de corte. Bien. Pues vamos a ver ahora cómo funciona internamente un interruptor diferencial. Aquí tenemos montado el circuito, donde podemos ver la alimentación, ¿de acuerdo? El conductor de fase, la bobina correspondiente al conductor de fase, la salida hasta la carga, el retorno de la carga por el neutro, el retorno desde la carga a través del neutro hasta el diferencial, ¿de acuerdo? La bobina correspondiente al neutro y la conexión al neutro de la alimentación. Bien, en este caso tenemos que se trata de un esquema TT, ¿de acuerdo? Esquema TT significa tierra, de tal forma que el neutro está conectado a tierra, ¿de acuerdo? Y toda la instalación interior también está conectada a tierra a través de conductores de protección y conexiones equipotenciales. Bien, en este caso vemos que esta carga, este receptor, tiene una masa metálica alrededor, ¿de acuerdo? Que está aquí pintada en rojo, en color rojo discontinuo, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es justamente la masa del receptor y vemos que está puesta a tierra, ¿de acuerdo? Esta masa la vamos a poner a tierra directamente. Bien, aquí tenemos la toma de tierra. Esta es la carga. Bien. En condiciones normales de funcionamiento, si no tenemos fallo de aislamiento, la intensidad I sub 1 va a ser igual a la intensidad I sub 2, es decir, la intensidad siempre va a ser la misma. Es decir, no tendríamos ningún punto en el circuito donde la intensidad se pudiera desviar. Bien. En condiciones de fallo, la situación cambia. Para eso lo que vamos a hacer va a ser analizar el nudo A, que es este que tenemos aquí. Aquí vamos a suponer que en este punto se ha producido un fallo de aislamiento y tenemos una desviación a tierra de una parte de la corriente, que aquí está representada con I sub t. Bien, pues si analizamos el nudo A, ¿de acuerdo? Vemos que la intensidad que entra en el nudo A, que es I sub 1, es igual a la intensidad que sale del nudo A, es decir, I sub 2 más I sub t, ¿de acuerdo?
Lo que entra aquí en el nudo A es igual a lo que sale. Un análisis por nudos, muy sencillo. Si no tenemos fallo, lógicamente, I sub t es igual a 0. En ese caso, I sub 1 es igual a I sub 2. Bien. En el caso de que tengamos fallo, ya I sub t es distinto de 0, con lo cual I sub 1 ya es distinto de I sub 2. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bien. Cuando ambas intensidades son iguales, I sub 1 es igual a I sub 2, cada una de las bobinas genera un flujo igual, es decir, tiene el mismo valor, pero el sentido es opuesto. Es decir, el flujo que está generando la corriente que pasa por la bobina del conductor de fase tiene este sentido, mientras que el flujo que está generando la intensidad que pasa por la bobina del conductor neutro tiene este otro sentido. Por lo tanto, si no tenemos fallo, estos dos flujos son iguales, pero de sentidos opuestos. Como son iguales y de sentido opuesto, el campo magnético resultante va a ser cero. Como el valor de ese campo magnético es nulo, no se puede inducir ninguna corriente, ¿de acuerdo?, en la bobina del dispositivo de corte. En la realidad no es exactamente así. Existe un umbral de disparo, ¿de acuerdo?, para cubrir justamente esos pequeños errores que existen y de tal forma que siempre se va a inducir una pequeña corriente, ¿de acuerdo?, pero mientras no supere el umbral de disparo, no va a saltar el dispositivo de corte. Evidentemente eso va a ocurrir siempre y cuando la intensidad que circule por ¿de acuerdo?, la intensidad que circule por este conductor que va hasta el dispositivo de corte, es decir, por este cable blanco que va hasta el dispositivo de corte, va a ser mayor del umbral de disparo y, lógicamente, va a ser siempre menor que la sensibilidad, la intensidad de sensibilidad del diferencial. En este caso, por ejemplo, hemos visto que la intensidad de sensibilidad del diferencial es de 30 miliamperios. ¿De acuerdo? Bien. Generalmente, este umbral de disparo suele ser aproximadamente la mitad del valor de la sensibilidad del diferencial. Es decir, hasta unos 15 miliamperios, por debajo de 15 miliamperios, no saltaría el dispositivo de corte. ¿De acuerdo? Por encima de 15 miliamperios saltaría el dispositivo de corte. Vamos a suponer que, en principio, el campo magnético resultante, para simplificar, las intensidades son iguales, es nulo. Y por lo tanto, la intensidad que se induce en la bobina del dispositivo de corte es cero. Bien, esto es para simplificar los cálculos. En la práctica ya se ha visto cómo es. En la realidad ya se ha visto cómo es. Muy bien. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre en caso de fallo. Bien, pues analizamos nuevamente el nudo A, ¿de acuerdo? Sabemos que la intensidad sub 1 es igual a I sub t más I sub 2. Bien. En el caso de que tengamos un fallo de aislamiento, ¿cuándo ocurre un fallo de aislamiento? ¿Cuándo se deriva a tierra una parte de la intensidad? Pues por ejemplo, cuando tenemos un fallo de aislamiento en uno de los conductores, ¿de acuerdo? Y se pone en contacto, por ejemplo, con la masa metálica que es conductora de este receptor y que está puesta a tierra, ¿de acuerdo? Ahí ya tenemos una derivación a tierra de una parte de la corriente y por lo tanto I sub t dejaría de ser cero. ¿Por qué? Pues mire, simplemente se puede colocar mal los conductores en el receptor, podemos tener un pequeño contacto en algún punto, ¿de acuerdo? No hemos puesto bien los cables, no hemos puesto bien el cobre dentro de los terminales del receptor y alguno de los hilillos se nos ha quedado suelto y nos está haciendo un contacto con la masa metálica, por ejemplo, y esa pequeña corriente, aunque sea pequeña, pero se está desviando hacia tierra, ¿de acuerdo? Bien, eso sería, por ejemplo, un ejemplo. Otro ejemplo, pues que tuviéramos un fallo de aislamiento, tenemos el aislamiento del conductor, pues no lo sé, llega algún bicho, se come parte de ese aislamiento y entonces en ese momento el conductor entra en contacto directo con la masa metálica, que nuevamente como está puesta a tierra, vamos a tener una pequeña derivación a tierra. Bien, existen distintas causas por las que se puede producir ese fallo de aislamiento.
¿De acuerdo? Bien. Esa derivación a tierra. No es solamente fallo de aislamiento, también puede ser un error en la colocación. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, la cuestión es que cuando esto ocurre, ¿de acuerdo? Ya I sub t es distinto de 0. Por lo tanto, como I sub t es distinto de 0, I sub 1 ya es distinto de I sub 2. ¿Y eso qué significa? Que los flujos magnéticos ya tienen distintos valores. Es decir, se sigue generando un flujo magnético en el mismo sentido, pero en este caso, como ya I sub 1 es distinto de I sub 2, el flujo magnético generado por la corriente I sub 1 ya es distinto al flujo magnético generado por la corriente I sub 2. Como existe una diferencia en los flujos magnéticos, el campo magnético resultante ya no es cero. Y al no ser cero, ya sí se induce una corriente, ¿de acuerdo?, en la bobina del dispositivo de corte. Es decir, ya tendríamos una corriente en este cable blanco, ¿de acuerdo?, que nos lleva hasta el dispositivo de corte. Y en ese momento, si ya superamos el umbral de disparo y estamos por encima del umbral de disparo, ya automáticamente esto va a hacer así. ¿De acuerdo? Este dispositivo actúa y corta la corriente. ¿De acuerdo? Este mecanismo está unido al dispositivo de corte, ¿de acuerdo? Y en el momento que esto ocurre, salta. En ese momento se corta la corriente, ¿de acuerdo? Y ya no pasa la corriente que viene desde la alimentación, ya no pasa hasta la carga. ¿De acuerdo? Así es simplemente como funciona un interruptor diferencial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, quédense con una idea muy sencilla, muy simple. Cuando las dos intensidades son iguales, no tenemos I sub t, ¿de acuerdo? Hemos hecho un análisis por nudos, y cuando las dos intensidades son iguales, el flujo magnético generado por ambas intensidades en cada una de sus bobinas es el mismo, pero de sentido opuesto. Por lo tanto, el campo magnético resultante es nulo. ¿De acuerdo? El campo magnético resultante que tenemos en este núcleo magnético, ¿de acuerdo?, es nulo. Bien. Cuando tenemos una derivación a tierra, ya I sub 1 es distinto de I sub 2. Por lo tanto, el flujo magnético de la bobina conductora de fase es distinto al flujo magnético del conductor neutro. Por lo tanto, como son distintos, el campo magnético resultante ya no es nulo, ¿de acuerdo? Y se induce, ese campo magnético induce una corriente en la bobina del dispositivo de corte. Si esa corriente que se induce en la bobina del dispositivo de corte es mayor que el umbral de disparo, automáticamente se corta la corriente. ¿De acuerdo? Bien, el diferencial tiene otras funciones. Puede también cortar por sobrecorrientes, ¿de acuerdo?, en función a su intensidad nominal. Tiene también poder de corte para corrientes de cortocircuito, es decir, cuando le llega una corriente de cortocircuito de hasta 10 kiloamperios, el interruptor diferencial también va a saltar, pero no son sus funciones principales, porque para eso ya están los magnetotérmicos, ¿de acuerdo? La función principal del interruptor diferencial, ¿de acuerdo?, en este caso, en un esquema TT, ¿de acuerdo?, donde tenemos el neutro de la red de alimentación conectado a tierra, ¿de acuerdo?, y tenemos una tierra en la instalación interior, en la instalación que estamos analizando, ¿de acuerdo? La función principal del interruptor diferencial es justamente la protección contra los contactos indirectos, ¿de acuerdo? Esto es un contacto indirecto, ¿de acuerdo?, puesto que esta carga está protegida mediante una envolvente, ¿de acuerdo?, pero puede ocurrir que en un punto determinado ocurra un fallo de aislamiento y eso, suponga usted, por ejemplo, que vaya a tocar un elemento metálico, por ejemplo, vamos a poner una lámpara, ¿de acuerdo?, y hemos tenido un fallo de aislamiento en el interior, en las conexiones de esa lámpara, ¿de acuerdo? Bien, pues automáticamente, como esa masa metálica de la lámpara está conectada a tierra, se va a producir una derivación y esa derivación va a hacer que salte el diferencial, ¿de acuerdo?, de tal manera que cuando usted vaya a tocar este elemento metálico, a usted no le pase la corriente, ¿de acuerdo?